Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por acompañarnos este día para la segunda mesa del seminario que lleva por nombre La ruta que vertebró a México en torno al Camino Real de Tierra Adentro. Este quinto módulo que dio inicio el martes, hoy es la segunda mesa y es en colaboración con Stanford y estamos muy emocionados de tener hoy al doctor Jean-Paul Fauguet. El doctor Jean-Paul es profesor de la Economía Política del Desarrollo en la London School of Economics, donde dirige la maestría en Gestión del Desarrollo. También es presidente de la Comisión sobre Descentralización de la Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas Públicas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Trabaja en la frontera entre la economía y la ciencia política, usando métodos cuantitativos para investigar casos de desarrollo transformativo. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Is Decentralization Good for Development? Perspectives from Academics and Policymakers, de Oxford 2015. Y Decentralization and Popular Democracy, Governance from Below in Bolivia, Michigan, publicada en Michigan. Este último ganó el premio W.J.M. Mackenzie para el mejor libro de ciencia política del 2012. Este último también fue traducido y publicado por la Friedrich Ebert Stiftung de La Paz bajo el nombre Descentralización y Democracia Popular, Gobernabilidad desde abajo en Bolivia. Doctor Jean-Paul Fauguet, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario. Más bien, muchas gracias a usted, Natalia, por tan gentil introducción. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al CECUT, a la Universidad de Stanford también y a los colegas allá, sobre todo a Alberto Díaz Calleros, que ha jugado un papel importante en coorganizar con usted esta serie de eventos. Para mí es un honor que me inviten a estar con ustedes en el Camino Real de Tierra Adentro. Me han pedido que hable sobre el tema de desarrollo a largo plazo y el papel de las instituciones versus otros factores importantes en armar explicaciones, en analizar el desarrollo a largo plazo. Y también la cuestión metodológica de cómo uno hace semejantes preguntas, cómo investigamos este tipo de tema, y voy a tratar de dar una entrada a esa temática que es muy grande hoy. Entonces, si podemos comenzar con los slides, perfecto, muchas gracias. Las diapositivas las tengo en inglés, es una modificación de una lecture que doy a mis estudiantes de maestría en la London School of Economics. Me disculpo por eso, voy a intentar hablar en español, pero leyendo en inglés, y sin duda esto eventualmente va a fracasar, pero bueno, vamos con confianza hasta que llegue el fracaso. Está perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, comenzamos con las preguntas ¿por qué algunos países son más desarrollados que otros? En cuanto a desarrollo, podemos entender temas como PIB per cápita, el desarrollo económico netamente, que es un tema importante, pero no es lo único. También podemos medir desarrollo o hablar del desarrollo en temas como desarrollo humano, educación, salud, desarrollo político y de derechos humanos, y podemos comparar países que están más desarrollados o tienen mejores desarrollo en temas humanos o de sistemas políticos de gobernanza versus otros que tienen menores niveles. Estas son algunas de las preguntas más importantes que uno puede preguntar, por lo menos a mi manera de ver. ¿Cómo hacemos las preguntas? Y cómo luego de hacer una pregunta, de formalizar una pregunta que es factible investigarla con métodos académicos, luego cómo la contestamos, qué constituye una prueba o una evidencia a favor o en contra de un argumento tal. Ese es como el leitmotiv de esta sesión, y lo que pienso hacer es pasar área por área y profundizar en análisis y en cómo hacemos tales preguntas en cuanto a factores de geografía, de cultura o valores o creencias de la gente,
Tercero, de factor endowments, los factores económicos que usan los economistas para explicar temas de distintos niveles de desarrollo. Y por último, el tema en que yo tengo más confianza y que forma el centro de la maestría que dirijo aquí en Londres, las instituciones. Pero bueno, comencemos paso por paso con geografía. En cada una de estas 4 secciones voy a hacer hincapié en una o dos referencias particulares. En este caso comenzamos con Gallup, Sachs y Mellinger. Esta es una literatura inmensa y este es solamente un ejemplo, pero es un ejemplo muy bueno porque ha sido muy influyente y porque da cuenta del argumento de una forma muy, muy completa. O sea que es un buen ejemplo, pero solamente es un ejemplo de esta literatura. Entonces, Gallup, Sachs y Mellinger comienzan con hechos estilizados. Ellos notan, por ejemplo, que el PIB per cápita en el año 1820 de Europa Occidental era de unos más o menos $1,300 americanos per cápita. En África, al mismo tiempo, el PIB per cápita era $400. Si hablamos del 1992, 172 años después, África había subido a 1,284, o sea, casi el mismo nivel que había tenido Europa antes, pero por mientras Europa ha acelerado y estaba en 17,200. Es decir, la brecha no se está achicando, se está ampliando. Es decir, no hay convergencia, hay divergencia entre África y Europa Occidental. Eso como un hecho estilizado. Segundo, ellos notan que los países tropicales son casi todos pobres en términos de desarrollo económico, en PIB per cápita y otras medidas económicas. Y los países que tienen altos ingresos están casi todos en latitudes altos y medianos. Y podemos ver un mapa que lo saqué simplemente de esta publicación para demostrar el rojo más profundo implica una mayor riqueza económica y los colores que van más bien hacia amarillo y más claro son países menos ricos. Y vemos que la pobreza está concentrada en gran parte en la zona tropical que va entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, ¿no es cierto? Y quizás lo opuesto es más fuerte. Los países más ricos están todos afuera de la zona tropical. Y de hecho, el único país grande que importa que pareciera una excepción es Australia, pero la actividad económica en Australia está concentrada aquí en esta costa y después en el occidente, en Perth, por allá. Y justamente es la parte rica de Australia está fuera de los trópicos y la parte de Australia que está dentro de los trópicos es la parte más pobre. Entonces, es un hecho más que está apoyando esta tesis. Tercero, economías costales tienen generalmente un nivel de ingreso más alto que países que no tienen costa. Natalia, ¿cómo se dice landlocked? ¿Me puedes ayudar? Landlocked, híjole, no sabría. Bueno, si se te ocurre, me dices. Sí. Una palabra corta. Países que tienen costa versus países que no tienen salida natural al mar. De los 28 países no europeos que no tienen salida al mar, ni uno tiene altos ingresos. Hablamos de países no europeos por la Unión Europea y porque Europa tiene un número importante y no normal a nivel mundial de ríos que son navegables. Eso no es normal. Europa, que es un espacio muy chiquito, tiene más ríos navegables que todo África, que es un espacio, una geografía mucho más grande. Entonces Europa es como un caso especial. Pero de todos los demás países que no tienen salida al mar, ni uno tiene alto nivel económico. Cuarto de las 30 economías más altas en términos de PIB per cápita, medido según Purchasing Power Parity, que es una metodología que trata de igualar el valor adquisitivo de un dólar a través de muchos países distintos. O sea, hacer el mercado en México no es lo mismo que hacer el mercado en Londres. Un mismo dólar compra distintas cantidades de arroz, de maíz, qué sé yo. Entonces, de estas 30 economías, solamente 3 son tropicales y estos 3 países son grandemente atípicos, ¿no? Hong Kong es una ciudad que ya no es un país independiente, si alguna vez lo fue, ya definitivamente no lo es. Singapur es
es un país muy rico, pero es una ciudad básicamente, y es muy chiquito. Mauritius es un destino de boda de miel, de luna, ¿cómo se dice? De honeymoon, de luna de miel, se dice. Es un destino turístico muy chiquito que tiene 1.300.000 habitantes, y otra vez es atípico de la masa de países en vías de desarrollo, como pueden ser Colombia, México, Sudáfrica o Bangladesh. Entonces, es otra manera de decir, las reglas que ellos indican son generales en grande para los países en vías de desarrollo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo entendemos hechos estilizados como los 4 que acabo de mencionar? Los autores dicen, primero, las zonas tropicales tienen un disease burden, tienen enfermedades, una carga de enfermedades mucho más grande, de distintas enfermedades y una carga mayor de enfermedad de lo que tienen los otros países en zonas más templadas. Enfermedades como malaria, dengue, fiebre amarilla, esquistosomiasis, etc. También la agricultura tropical es entre 30 y 50% menos productiva que la agricultura en países como Norteamérica, Canadá, Estados Unidos o Europa, en zonas templadas. Y esto lo podemos ver otra vez si miramos otro mapa que simplemente saqué de esta publicación. Concentrándonos en enfermedad, uno ve que la prevalencia de malaria el año 94 estaba concentrada sobre todo y muy fuertemente en las zonas tropicales, con menos malaria fuera de estas zonas y fuera de las zonas, o sea, la incidencia de malaria fuera de Pakistán y la India e Irán es francamente no muy importante. Y si vemos también a través del tiempo, la malaria antes había más en el mundo. En el año 46, estos colores como rosados indica la prevalencia de malaria en algunos otros países como el sudeste de Estados Unidos, como España, por ejemplo, en algunas partes de Italia. Pero vemos que a través del tiempo la malaria se va colapsando hacia la zona tropical, donde se queda endémica. O sea, a través de 50 años la eradicamos de la mayor parte del mundo no tropical, pero se queda endémica en la zona tropical. Entonces, segunda explicación por qué ellos dicen el comercio internacional es muy beneficiosa para el desarrollo. Poder exportar, poder tener acceso a mercados internacionales ayuda a que un país, que una economía se desarrolle, y por ende zonas costales y zonas que tienen fácil acceso a las costas, como por ejemplo países como Suiza o Austria, que tienen toda la infraestructura europea más los ríos navegables, son muy favorecidas comparado con países que no tienen, landlocked países, perdón la palabra, que no tienen fácil, que no tienen costas y que carecen de fácil acceso a los mares, como países en África o Paraguay o Bolivia, por ejemplo, en Sudamérica. Tercero, la densidad poblacional en zonas costales, que zonas de la costa, con buen acceso al comercio internacional, son muy favorecidas para el desarrollo, porque densidad poblacional más comercio implican una división de labor muy refinada. Es decir, una forma de explicar esto es que un empresario puede construir una fábrica muy grande con maquinarias avanzadas y tener grandes retornos a la escala económicas, refinando la división de labor, porque tiene acceso no solamente al mercado de la ciudad donde él está o al país mismo, sino a todo el mundo y puede exportar fácilmente con bajos costos a todo el mundo, versus una densidad poblacional en el hinterland, lejos de la costa, que es mala para el desarrollo, justamente porque los altos costos del transporte llevan a una baja división de labor y llegan a retornos decrecientes de la mano de obra en lugares donde acceso a la tierra es limitado. Entonces, por un lado, tenemos retornos crecientes de la mano de obra y por otro lado,
en la parte inferior del slide tenemos retornos decrecientes a la mano de obra. Entonces, siguiendo, los autores también nos hacen notar que las políticas públicas, el policy, puede interactuar con estos elementos geográficos de una forma muy nociva para el desarrollo en países que no son favorecidos para el desarrollo por temas geográficos. Por ejemplo, hagamos una comparación estilizada basado en países verdaderos. Comparemos Holanda con Nepal, por ejemplo. Holanda tiene muy fácil acceso al mar y al comercio, y Nepal no. Nepal no tiene costa, no tiene puertos. Los autores dicen, para una tasa de descuento dada, la misma para los dos países, un soberano que quiere maximizar su ingreso, ¿no? Un rey, un dictador que quiere maximizar sus recursos, impone impuestos más bajos en el país que tiene fácil acceso al comercio y que tiene otros elementos favorables para el desarrollo en cuanto a la geografía, porque sabe que esa economía va a tender a crecer más rápidamente y al dejar más plata en la economía, los agentes económicos la pueden reinvertir y hacer crecer a la economía. Pero si ella misma es la reina de Nepal, de un país que está geográficamente desfavorecido para el desarrollo, no tiene fácil acceso al mar, tiene una geografía más difícil, entonces ella sabe que su economía va a tender a crecer mucho más lento y entonces saca la plata hoy porque esperar. Puede gozar de palacios más grandes, de los beneficios de ser una reina mejor financiada, sacando más plata de la economía hoy, porque mañana esa economía no va a crecer, mientras que en Holanda, la misma soberana con la misma tasa de descuento sabe que dejando la plata en la economía tiende naturalmente a crecer más rápido. Entonces es una interacción, es una multiplicación del efecto geográfico a través del mecanismo de políticas públicas. Pasando a una segunda fuente, un segundo autor muy, muy influyente en el campo de geografía, Jared Diamond, en su libro famoso Guns, Germs and Steel, habla del desarrollo no en los últimos 500 años, sino los últimos 12,000 años, desde la revolución neolítica, en que los seres humanos dejamos de ser cazadores y nos asentamos y empezamos a ser agricultores, ¿no es cierto? Y él nota que, o su argumento más bien, es que lo que mueve el desarrollo de sociedades y a la larga de países en esta escala muy larga de tiempo, como 12,000 años, no es la invención, sino es la difusión tecnológica. Pero cuando hablamos de tecnología no estamos hablando de teléfonos o computadores, estamos hablando de la domesticación de plantas y de animales, y que eso es lo que lleva fundamentalmente el progreso humano. Y entonces nota que la difusión tecnológica funciona mucho mejor dentro de las mismas zonas ecológicas, de zonas ecológicas más similares, y por ende en una dirección este-oeste y no una dirección norte-sur. Porque si escogemos cualquier punto en el mapa en el mundo y vamos hacia el este o hacia el oeste, tendemos a quedarnos en zonas que son más similares en cuanto a tierras, temperatura, pluvial, ¿cómo se dice? Lluvia, humedad, etc. Es decir, condiciones de desarrollo de una economía netamente agrícola, a diferencia de si nos movemos norte-sur, en que pasamos de zonas muy frías a zonas templadas, a zonas tropicales, podemos cruzar desiertos y luego volvemos a las zonas templadas y otra vez el frío, ¿no es cierto? Y Diamond nota que Eurasia tiene el tremendo beneficio de un eje este-oeste que es absolutamente inmenso y grandemente situada, concentrada en zonas templadas, mientras que África tenía la desventaja de un eje primario que es norte-sur, mucho más grande que el eje este-oeste en África. Y Australasia y las Américas también, bueno, las Américas tienen un eje norte-sur inmenso, mucho más grande que el este-oeste, y además estaban aisladas por enormes mares
de la gran masa humana hace 12.000 años y por ende de la gran masa de inventos y de nuevas plantas o animales domesticados que se podían difundir. Y si miramos el mapa, vemos aquí en Europa, en Eurasia más bien, que el eje dominante es este-oeste y es inmenso, mientras en comparación en las Américas el eje dominante es norte-sur, que pasa desde las zonas frígidas por todas las diferentes zonas con distintas condiciones ecológicas a tierra del fuego que otra vez hace mucho frío y no es amena para muchos cultivos. Diamond arguye además que las ventajas geográficas cambian en el tiempo en conjunto con el cambio tecnológico. Entonces, para entender el patrón a través de muy largo plazo del desarrollo humano, tenemos que entender que las civilizaciones más tempranas estaban funcionando en un mundo en que el transporte y la comunicación era altamente costosa, porque el ser humano no tenía la tecnología para hacer comercio interoceánico. Eso simplemente no teníamos los buques, no teníamos las brújulas, no teníamos la tecnología suficiente para hacer eso, el conocimiento y la tecnología. Entonces, la ventaja geográfica que había, volviendo, digamos, 3.000, 5.000 años antes del Imperio Romano a las primeras civilizaciones en el Medio Oriente y en China, por decir, y en la India, la ventaja geográfica venía sobre todo de ventajas agriculturales. Y por eso las civilizaciones más tempranas emergen en los ríos fértiles y los valles de los ríos fértiles del Nilo, el Indus, el Tigris y Eufrates, el río Amarillo y el Yangtze. Y ahí en esos lugares se generan poblaciones muy densas para esa época que son duraderas en el tiempo. Si saltamos 5.000 años hacia adelante, hacia el día de hoy, vemos que estas zonas, por ejemplo, el Cairo en Egipto, la Mesopotamia, los dos ríos que mencioné en la China, todavía hasta el día de hoy tienen poblaciones mucho más densas que otras zonas. Hay lo que llamamos un path dependency, hay una tendencia en la historia para reproducirse ciertas cosas que emergen en un momento determinado. Pero hoy en día en un mundo donde las tecnologías han cambiado y por ende la ventaja geográfica para el desarrollo ha cambiado absolutamente. En contraste, el norte de Europa no podía ser densamente poblada hace 5.000 años antes de que se descubriera o se inventara tecnologías apropiadas para bajar los bosques y para trabajar la tierra, porque la tierra era mucho más dura y difícil de trabajar con tecnologías hace 5.000 años. Se tuvo que inventar el metal sheath plow, perdón, mi español me está fallando. Es decir, herramientas para trabajar unas tierras duras que no se necesitaban en el Nilo, pero sí se necesitaban en el norte de Europa. Pero con el tiempo y con el avance de las tecnologías, cuando el intercambio primero oceánico y luego interoceánico, el intercambio, el comercio en el Mediterráneo, por ejemplo, se vuelve posible y luego a partir del año 1500 más o menos, el comercio interoceánico, que podemos cruzar el Atlántico, podemos cruzar el Pacífico porque ya tenemos las tecnologías que permiten eso. La ventaja geográfica va cambiando del Asia y la Mesopotamia a las costas del Mediterráneo y por fin se reubica en el norte de Europa y eso coincide con la revolución capitalista. Ahora, Sachs y sus colegas notan que esto nos deja con unos problemas muy serios de desarrollo, ¿no es cierto? Históricamente, donde las poblaciones densas aparecieron primero, estas zonas son menos favorecidas, como acabamos de ver hace unos minutos, para el desarrollo hoy en día, porque siguen padeciendo las enfermedades, etcétera, y porque la ventaja ya no viene de estar en la cuenca de un río grande, sino que vienen por otras tecnologías y otras cosas. Pero esas zonas siguen siendo densamente pobladas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, primero, para demostrar el punto, vemos que en las zonas
tropicales, no sé por qué la línea ya no está apareciendo en este mapa, pero se acuerdan de las dos, de dónde queda la zona tropical. Las poblaciones más densas están en estas zonas del África, algunas partes de Centroamérica sobre todo, y el Asia, que son zonas justamente que padecen de una falta de ventajas geográficas para el desarrollo, y ahí es donde la población está creciendo mucho más, y las zonas más favorecidas tienen tasas de población, de crecimiento de población muy bajas o incluso negativas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, los autores dicen, primero, tenemos que prestarle más atención a los problemas especiales de estos países que son landlocked, que no tienen acceso, que no tienen costas y no tienen acceso fácil al comercio. Segundo, menos ayuda, ayuda para el desarrollo, menos programas financieros de entes como el Banco Mundial o el Fondo Monetario que están basados en políticas públicas como ajuste estructural, por ejemplo, para usar un ejemplo importante, y mucha más ayuda para temas, para ciencia básica y para temas de agricultura y salud pública, que en el fondo es lo que está obstaculizando el crecimiento y el avance de estas sociedades. Tercero, tenemos que ensanchar el crecimiento demográfico en países que son desfavorecidos para el crecimiento. Tenemos que hacer que la población crezca menos rápido. Tenemos que hacer que hagan menos bebés en estos países, para ser muy directo. Y cuarto, tenemos que facilitar grandes movimientos de gente de países desfavorecidos para el desarrollo hacia los países más favorecidos. No podemos cambiar la geografía, entonces cambiemos las poblaciones, ¿dónde están? Ahora, obviamente esto significa abrir las puertas en grande a las migraciones internacionales de zonas del sur de Asia y de África a países europeos de Norteamérica, Japón y Australia, Nueva Zelanda. Un tema absolutamente rojo, intocable en cuanto a la política en la mayoría de estos países. O sea que es una sugerencia súper difícil de hacer, pero bueno, ahí ellos lo hacen porque es la implicación lógica de su posición. Ok, pasemos a un segundo campo, una segunda escuela de pensamiento que trata de explicar por qué algunos países son más desarrollados que otros, concentrándose en la cultura, en las creencias y en los valores de las poblaciones. Y aquí les indico tres autores importantes. Max Weber, el tremendo sociólogo que básicamente se inventó con uno o dos colegas la disciplina de la sociología a comienzos del siglo XX. Y por otro lado, Robert Putnam y David Landes, que trabajando a finales, bueno, Putnam sigue trabajando hoy, Landes ya falleció, pero trabajando a finales del siglo XX. Comencemos con cultura. ¿Qué es la cultura? Y aquí ¿cómo definimos? Antes de hablar de la cultura y la cultura cómo puede afectar o no al desarrollo, tenemos que definirla de una manera clara y transparente. Y voy a usar una definición que viene de un estudio económico que me gusta porque es muy clara, ¿no es cierto? No necesariamente porque es la única o quizás ni siquiera la mejor, pero es más o menos sencilla y bastante clara. Y eso tiene ventajas. Entonces, estos autores, que son Laporta et al., dicen que hay ciertos valores y creencias que surgen, que emergen en distintos lugares en el tiempo y que confieren a ciertas poblaciones ventajas económicas que en torno explican diferencias en el desarrollo de distintos países. Algunas de esas creencias, dicen ellos, son no verificables. Por ejemplo, que cuando me muero, me voy al cielo o me voy al infierno. Esto es imposible de verificar. Uno lo puede creer y hay gente que lo cree muy auténticamente y otros que no, pero es imposible de verificar. La única manera de verificarlo es morirse y entonces ya no puedo volver y contarles que vi. Entonces son ideas no verificables. Otras ideas son verificables y falsas, como racismo, antisemitismo, etc. Las creencias en general
que algún grupo de gente, por sus características raciales, étnicas, lingüísticas, etcétera, geográficas puede ser, son naturalmente inferiores o también superiores que otros, ¿no? El arianismo, ¿no? Esto es verificable y es verificablemente falso. Podemos ver empíricamente que esa idea simplemente no dan pie con bola. Otro juego de ideas son self-fulfilling, ¿no? No sé cómo traducir esa palabra, esa frase, que hacen su propia verdad de alguna manera. Por ejemplo, la creencia que si estamos enfrentados con una necesidad de un grupo de gente viviendo en un barrio, un grupo de vecinos, si yo creo que mis vecinos tienden a no cooperar, es gente no cooperativa, que es naturalmente por cualquier motivo, es gente que tiende a no cooperar. Entonces yo no me voy a presentar para, digamos, levantar la basura del barrio para que los chicos puedan jugar en la calle sin enfrentarse con basura. Si todo el mundo en el barrio tiene esa misma creencia, que ninguno de los demás son cooperativos, tienden a cooperar, entonces nadie va a salir a recoger la basura y esa acción colectiva va a fracasar, ¿no es cierto? No porque ninguno de ellos no estaba dispuesto individualmente, sino porque se creía el único y pensaba que los demás no querían. Eso es lo que se llama en inglés un self-fulfilling prophecy, una idea que es self-fulfilling. En general, cuando ideas de estas tres categorías distintas, cuando persisten y son prevalentes en una población, eso es lo que llamamos cultura. A eso nos referimos con la cultura de una población o de un pueblo. Entonces, ¿cómo usamos cultura para explicar desarrollo? Weber escribió un libro tremendamente importante e influyente que se cita hasta el día de hoy, a comienzos del siglo XX, The Protestant Ethic of Capitalism, en que el argumento es que, o sea, él está tratando de explicar por qué el capitalismo emerge primero en el norte de Europa. Y él nota que emerge el capitalismo en zonas protestantes donde las enseñanzas calvinistas eran muy fuertes. Y quiere usar esas creencias calvinistas para explicar el capitalismo, por qué sale ahí primero. Y el argumento va así. En algunas zonas del mundo quizás por accidente son el norte de Europa, se desarrolla el calvinismo y gente que cree en las enseñanzas de John Calvin, que enseñaba el concepto de la predestinación. La predestinación dice que solamente algunos seres humanos son preescogidos por Dios para ser salvados del infierno, ¿no? Hay un grupo, es un grupo minoritario, seguramente es pequeño, la mayoría del mundo, que somos todos pecadores, la mayoría del mundo va a ir al infierno y un grupo muy minoritario va a morir e irse a acompañarlo a Dios en el cielo, ¿no? Y ese grupo es preelegido, de hecho se llama el electo, ¿no? The elect en inglés. En su extrema inhumanidad, dice Weber, esta doctrina sobre todo tenía una consecuencia para una generación de gente que se entregó a su consistencia, a su coherencia magnífica, que es un sentimiento de soledad tremenda. De esta idea y de ese sentimiento de soledad que él describe, emergen dos temas sociales, que se volvió más o menos obligatorio que la gente se considerara a sí misma como parte de los electos, de la gente que iba a ir al cielo, porque una falta de certidumbre indicaba que uno carecía de creencia, de fervor religioso. Y segundo, y esta es la clave, el performance, el rendimiento en temas económicos se volvió aceptado en estos grupos sociales, en estas sociedades calvinistas, como la manera en que se demostraba que uno era parte del electo porque uno tenía una fe muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ser económicamente exitoso se vuelve una señal, nunca el medio, pero sí señal de que uno se va a morir y va a ir al cielo al final, que uno es parte del electo,
¿no es cierto? Ahora, mi pregunta a ustedes, y lamento mucho no poder estar con ustedes en vivo, porque me hubiera gustado discutirlo en vivo, pero mi pregunta a ustedes es, ¿esto es creíble? Y mi respuesta, les adelanto mi respuesta, es que es lógicamente contradictorio. Ahora, y no quiero criticar ni a Weber ni a los calvinistas, pero sí al argumento de Weber. Me parece que el argumento tiene un error, una, una, una incoherencia muy grande en su corazón, que es que obliga a que los calvinistas crean dos cosas totalmente opuestas al mismo tiempo. Uno, que nada de lo que yo hago o digo puede cambiar mi destino, porque el destino es predecido. Los calvinistas creían que, quizás vale la pena explicar esto un poquito más. Una de las grandes diferencias entre el calvinismo y el catolicismo, del cual salió, digamos, de alguna manera, es que los calvinistas tomaban muy en serio la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente y es omnipresente y no es limitado por temas que nos limitan a nosotros, que somos seres humanos pobres y limitados. Y una de esas cosas es el tiempo. Dios no es limitado por el tiempo, ¿no? Yo soy limitado en el sentido de que me desperté esta mañana y me vestí, bajé a la cocina, me hice un café y vivo mi vida como una serie de momentos. Y en este momento, que son las 6 de la tarde en Londres, no sé qué va a pasar en 5 minutos, en media hora o en una semana. A diferencia, Dios está viviendo en todos los tiempos y en todo el mundo simultáneamente. Él ve el mundo en este instante como lo fue hace 1000 años, como lo fue cuando yo nací, como es hoy en este momento y yo cómo me voy a morir. Dios ya sabe todo eso y por eso es que hay esta doctrina de los electos, ¿no? Los elegidos. Los electos son predestinados porque Dios ya sabe cómo van a ser nuestras vidas, ya sabe en la medida en que vamos a ser gente buena o mala, que vamos a tener mucha fe o poca fe, que la fe va a fallar o no va a fallar. Entonces, antes de que nosotros seamos incluso concebidos, ese dado ya se echó, eso ya se reveló ante Dios porque Dios no es limitado. Bien, entonces el argumento de que esta creencia es lo que llevó al capitalismo y por ende lleva a mayor o menor desarrollo hoy en día, obliga a los calvinistas a creer, por un lado, que nada que ellos hagan o digan puede jamás cambiar su destino. Se van a ir al infierno o se van a ir al cielo, pero nada que ellos hagan en este mundo va a cambiar nada de eso. Y por otro lado, que el éxito en el mundo, sobre todo el éxito económico, el trabajar fuerte, ahorrar plata, invertir y volverse rico, es una indicación de mucha fe que implica en torno que se va a ir al cielo. Esas dos cosas son simplemente contradictorias. No hay manera de creer esas dos cosas sin creer en una contradicción. Y me cuesta creer que gente tan capaz que inventaron en el fondo el capitalismo tenían dos ideas tan contradictorias en sus cabezas al mismo tiempo. Ahora, pasando un poquito más rápido por otros dos argumentos que yo voy a calificar como culturales, aunque el profesor Putnam fue mi profesor hace mucho tiempo y él seguramente estaría horrorizado de enterarse que lo estoy calificando como tal. Pero creo que en el fondo su argumento es cultural, porque él trata de entender por qué el norte de Italia es más desarrollada que el sur y encuentra la respuesta en el capital social, pero va buscando la fuente de este capital social y escribe en su libro, esto está enterrado en las nieblinas del tiempo, hace 800 años o más, él dice, y él lo admite en el libro, simplemente perdí el sendero porque ya los récords históricos no son lo suficientemente detallados para seguir el sendero. Pero hace 800 años o más, comunidades en el norte de Italia desarrollan social bonds, ¿cómo se dice? Vínculos sociales horizontales entre, sobre todo, hombres urbanos y libres, mientras que en el sur de Italia, por ejemplo en Sicilia, las relaciones dominantes son verticales y de dependencia entre patrones, entre nobles y campesinos. Entonces,
los vínculos horizontales tienden a generar más confianza y más cooperación en la sociedad y llevan a desarrollo más rápido, mejor gobernanza, más inversión y más desarrollo, más actividad de la economía privada. Mientras que en el sur, los vínculos verticales que tienden a llevar a la dependencia y a no generar, más bien a socavar confianza y socavar cooperación, justamente porque el tipo de interacción social es del campesino pidiendo un favor o pidiendo un regalo al lord, en vez de hombres similares y libres cooperando entre ellos para hacer algo juntos. Y por ende el sur de Italia se queda pobre hasta el día de hoy. Y por último, Landes, el argumento es incluso más sencillo. Él dice, en el fondo hay poblaciones que simplemente son mejores que otras, mejores para el desarrollo. ¿Por qué? Porque sus hábitos son más adecuados para el trabajo fuerte, para ahorrar mucha plata, para reinvertir los ahorros o las ganancias en un negocio, para, y para ser muy puntual. Estas gentes tienden a ser racionales, a no ser supersticiosas y tienden a tener la mente más abierta, no tienden a expulsar poblaciones, por ejemplo, como hicieron los españoles con los musulmanes, como después hicieron los franceses con los hugonots, con los protestantes. Ahora, si esto es cierto, ¿cómo promovemos el desarrollo? Si el desarrollo depende de tener gente que tiene mejores hábitos y creencias, entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que cambiar la gente de un país para que ese país pueda avanzar. Me parece que, por un lado, como teoría es cuestionable y por otro lado, no es algo que nos ayuda a hacer cosas, a inventarnos acciones o políticas o intervenciones que aceleren el desarrollo en un país que lo necesita. Bueno, tercero, factor endowments. Eso se refiere a los factores económicos que entran en una función de producción económica que explica, que caracteriza y explica el PIB de un país o la producción de una empresa. En grande, cuando hablamos de países, los factores claves son tierra y seres humanos, o sea, mano de obra, ¿no? Tierra y gentes. Y aquí les indico una serie de publicaciones. Indiqué uno en particular, Sokolov y Engelman 2000, pero estos dos señores tienen una serie de publicaciones del 98 hasta el 2003 o 2004 que han sido muy influyentes y ustedes pueden buscar el que más les parezca, más les tiente, porque todas tienen distintas versiones y quizás a veces en más detalle, otras veces más resumido de un argumento similar. Ellos comienzan con hechos estilizados también. Primero, si miramos al PIB per cápita y al ranking de desarrollo económico, volviendo en el tiempo 250 años, por ejemplo, vemos que esos rankings no persisten en el tiempo. Volviendo al siglo XVIII, Haití era seguramente la sociedad más rica en el mundo en términos per cápita, incluso comparando con París o con Londres, con Francia, Inglaterra, y sin duda comparando con Estados Unidos, justo antes de su independencia, de su revolución de independencia. Segundo, durante el periodo colonial, las economías caribeñas tenían los PIB per cápita más altos en todo el mundo. Y hacía muy poca diferencia si estas colonias eran españolas, británicas, francesas, holandesas, etc. Era el hecho de estar en el Caribe que las hacían tan ricas. ¿Por qué? Bueno, usando los factores claves de tierra y gente, entendemos primero, y esa es una frase particular mía, que es recordarles que el azúcar, en términos estrictamente económicos, el azúcar era como la cocaína del día. Cocaína, quiero decir, las drogas ilegales de hoy en día, que son algunos de los productos económicos más rentables que hay en este mundo. Y el azúcar, en el siglo XVIII, se daba muy fácilmente a plantaciones grandes, ¿no es cierto? Y sobre todo plantaciones grandes trabajadas por
por esclavos. Un momento, déjame un paréntesis con la comparación entre azúcar y cocaína. Lo que quiero decir, quizás puedo explicar esto si les comento que en el mundo de hoy, una empresa grande multinacional, para dar un ejemplo, Procter Gamble, una amiga trabaja en Procter Gamble, y me comenta que ellos buscan una tasa de retorno de 21%. Ella me dio el número preciso, 21% si están pensando en desarrollar un nuevo producto que puede ser un detergente o un shampoo, digamos. Y ellos hacen las proyecciones, el estudio económico, y si piensan que van a ganar 21% o más, invierten en diseñar, producir y mercadear ese nuevo producto porque creen que les va a ser rentable. Si la tasa de retorno es menos del 21%, están perdiendo el tiempo y la plata y lo abandonan. Hoy en día, la cocaína, la heroína, pero también, o sea, ¿por qué concentrarnos en esos? Las drogas sintéticas que se hacen en los garajes y laboratorios en Europa y Estados Unidos y también en México y Colombia y muchos otros países, pero no solamente las drogas que tienden a venir de América Latina, las que se están haciendo también en New York y Detroit. Sintéticas en laboratorios, tienen tasas de retorno que superan el 10,000%, ¿no? Olvídense de 20%, incluso 100%, tasas de retorno de 10,000%, en parte porque son ilegales, en gran parte por eso, porque su producción y su mercadeo, su transporte, su difusión es difícil, es muy arriesgada. Entonces, el azúcar entonces en el siglo XVIII era el producto económico que ofrecía mayor retorno, ¿no? Uno podía producir esto y tener una rentabilidad enorme, y el azúcar se daba naturalmente en algunas zonas del mundo, sobre todo en el Caribe, y entonces el argumento es el siguiente. En lugares en las Américas, y ellos están comparando países en las Américas para explicar por qué Massachusetts u Ontario versus Haití o Jamaica, por ejemplo. Entonces, en zonas en las Américas que eran apropiadas para el azúcar, ellas producían azúcar, porque no había otra cosa que podían hacer que les producía más rentas económicas. Se especializaban, eso producía una tremenda riqueza, pero también una tremenda desigualdad en esa riqueza por la tecnología, que eran plantaciones trabajadas por esclavos. Otras zonas tenían depósitos minerales muy ricos y tendían a concentrarse en la minería, pero la minería esclavizando o aprovechando de poblaciones indígenas, obligándolos a trabajar en las minas. Entonces otra vez se especializaban en minería, producían grande riqueza y desigualdades muy grandes. Y ellos especulan que otras categorías de agricultura latinoamericanas quizás reflejaban la sociedad, la estructura social generada por minería y azúcar, que es decir, grandes concentraciones de poder y de riqueza económica. En todas estas regiones, la estructura económica que se genera es una en que el capital humano, la riqueza, el poder político son distribuidos muy desigualmente, y las élites que imperan vienen de Europa, sobre todo en América Latina, de España, en menor escala en algunos otros países europeos, y la gran masa de entonces era indígena, que era distinta, era bastante diferente a la élite. La última categoría son colonias en el norte de América, y ellos se refieren sobre todo a Canadá y a Estados Unidos, que tenían poblaciones muy poco densas, nativas, comparado con la cuenca azteca o con el imperio inca, por ejemplo, y que no tenían climas y tierras ventajosas para la producción de plantaciones, y entonces su desarrollo se basa en trabajadores europeos que tienen similares niveles de capital humano y que tienen una igualdad política y social ante el gobierno. Entonces se desarrollan en estos lugares poblaciones homogéneas y
una gran mayoría de los hombres adultos operan como propietarios independientes. Estamos hablando, en vez de plantaciones de azúcar o de minas que pertenecen a los españoles, estamos hablando de pequeñas y medianas fincas trabajadas por sus propietarios, que son blancos europeos venidos de distintos países europeos a su tierra, ¿cierto? No son grandes plantaciones. Entonces, las condiciones iniciales desiguales generan estas élites políticas y económicas que en torno desarrollan instituciones. Ellos construyen instituciones que son diseñadas a propósito para defender su poder y su privilegio. Entonces, una política que nace en la desigualdad reproduce la desigualdad. En contraste, en países más homogéneos, los esfuerzos por las élites de institucionalizar distribuciones desiguales de poder fracasan. No es que nunca surjan tales intentos, pero esos intentos fracasan. Y entonces esos patrones de igualdad o desigualdad en las tierras, entonces contagian de alguna manera a otros aspectos de la institucionalidad de un país, como la ley de corporaciones, la regulación de las entes financieras, derechos de propiedad, derechos de capital intelectual, políticas industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que nace en cuanto a la agricultura, un patrón de igualdad o desigualdad se generaliza en esas sociedades. Y entonces podemos comparar rápidamente. Ecuador a mediados del siglo XIX tenía un 0.1% que podía votar, ¿no? En cuanto al voto. En una época similar, un año similar, Canadá tenía 7.7% de la población que podía votar. Ahora 7.7 parece muy bajo, pero es 77 veces más que en Ecuador en esa misma época. Y noten que en Ecuador esto implica que 99.9% de la población no podía votar, no tenía derecho de votar. Sigamos por el tiempo, si miramos al alfabetismo, la tasa de alfabetismo en Brasil en el año 1872 era un poco menos del 16%, en Guatemala era peor, 20 años después incluso, era peor, no llegaba al 12%. En esa misma época, mediados del siglo XIX, en Canadá, el 82% de la población sabía leer, y en Estados Unidos era arriba del 90%. Entonces, diferencias son, comparando sociedades en que el 15% o el 11% de los adultos saben leer versus otra sociedad en que el 90% puede leer, son dos sociedades totalmente diferentes con posibilidades de ser ciudadano y de manejar una democracia totalmente diferentes. Ok, y la última escuela son las instituciones. Y aquí les refiero a una serie de artículos por Acemoglu, Johnson Robinson, y luego un par de libros de Acemoglu Robinson del 2012 y el 2019. Ellos comienzan notando que, como una nota metodológica, empírica, que podemos usar la tasa de urbanismo, la densidad poblacional, como un buen proxy. Aquí muestran que la densidad poblacional, el 95, tiene una relación lineal y bastante buena con PIB per cápita en ese mismo año. Y notan eso para luego usar densidad poblacional en el año 1500, porque simplemente no tenemos buenos datos sobre PIB per cápita en el año 1500 para muchos países del mundo. Tenemos datos muy malos para muy pocos países. Pero sí tenemos mejores datos sobre densidad poblacional. Y entonces, si miremos la densidad poblacional como proxy del desarrollo en el 1500 versus el desarrollo económico de hoy en día, más o menos, de fines del siglo XX, vemos que la inversión, la relación es inversa. Y esto es lo que se llama en inglés the reversal of fortune, o la inversión en fortuna de los países. Y ellos dicen, el argumento sistemáticamente, las colonias más ricas en el año 1700, más pobres hoy en día, y los más pobres en 1750 son entre los más ricos hoy en día. Entonces, Canadá, Australia era bastante pobre en 1500,
Burundi y Ruanda eran sociedades mucho más densas y por ende se distinguen mucho más ricas, y hoy en día son los más pobres, mientras que Canadá y Australia son entre los más ricos. Entonces, ¿por qué? Ellos usan el argumento de mortalidad colonial. El argumento es la mortalidad colonial llevó a distintos patrones de settlements, ¿cómo digo settlements? De asentamientos, es la palabra, de asentamientos humanos. Distintas tasas de mortalidad llevan a distintos patrones de asentamientos humanos en las colonias, los europeos, y esos asentamientos distintos crean distintas instituciones. Las instituciones antiguas determinan las instituciones actuales, y las instituciones actuales determinan el desempeño económico, donde una sociedad una economía es más desarrollada o menos desarrollada el día de hoy. Ellos nos indican que las tasas de mortalidad eran muy distintas entre distintas colonias y eran conocidas en Europa en ese entonces. Los periódicos reportaban sobre las tasas de mortalidad en las diferentes colonias. Entonces, por ejemplo, tasas muy altas en lugares como Bulama, que hoy en día es Guinea-Bissau, en el siglo XVIII, en que 61% de los ingleses que se fueron allá murieron. En Sierra Leone, en el mismo año, 72% de los blancos europeos que migraron para allá murieron de enfermedades endémicas en esas zonas. La segunda expedición del mundo parco, un escocés conocido en ese país, de Gambia al río Níger, el 87% muere en 6 meses y todos mueren antes de llegar la expedición a Níger y volver. La expedición solamente se termina porque es reforzada con nueva gente, nuevos exploradores de Inglaterra, muchos de los cuales también mueren. Entonces, tasas de mortalidad muy altas. En otras zonas hay tasas de mortalidad muy bajas, en lugares como Massachusetts, Virginia u Ontario. Entonces, esto cree distintas clases de colonias. Primero, colonias donde los asentamientos son formadas por familias, digamos, que van y se establecen allá y se quedan allá. Por ejemplo, en Norte de América, algunas zonas de México, por ejemplo. Y ellos ahí, esos europeos, se establecen lo que ellos buscaban y a veces no tenían en sus países de origen, que era libertad, por ejemplo, de culto, de palabra, de pensamiento, y la oportunidad de enriquecerse usando el comercio. La tenencia de la tierra privada y de animales se establece muy temprano en estas colonias, e incluso en lugares donde no se establece temprano, como Australia, donde se estaba consolidando una élite de los encarceladores, porque recuerden que Australia fue formada por gente encarcelada. Entonces hay una suerte de mini revolución, y los ex encarcelados, una vez que salen de la cárcel, demandan derechos plenos, derechos de propiedad de tierra, etc. Y esto es cedido a ellos, aun cuando no fue así como comenzó. Por otro lado, colonias extractivas, que son típicas de América Latina en el siglo XVII y XVIII, y en Asia y África en los siglos XIX y XX, donde lo que buscaba el poder colonial era extraer riqueza para el país madre. Entonces, las coronas europeas dan derechos de propiedad y sobre mano de obra indígena, de negros y indígenas, a unas élites blancas muy chiquitas, y establecen un sistema mercantilista para extraer recursos y llevarlos a Londres, a París, a Bruselas y después a Berlín. Entonces, por ejemplo, el Reino Unido se queda con 2.400.000 libras en impuestos del territorio de Norte de Rodesia, que hoy en día es Zimbabue, y deja solamente 136.000 libras en total para todo el desarrollo
de esa zona, que es bastante grande, es decir, sacan el 95% de los recursos que se generan allá y dejan ahí para el desarrollo de lo que se volvió Zimbabue el 5%, que es menos que Francia, que extrae 50% del PIB total de Dahomey, que es Benín hoy en día, que es menos mal que los belgas, que en el Congo belga están sacando el 60% de todo el ingreso de esa gente allá y llevándoselo a Bruselas. Entonces, utilizando la mortalidad infantil como un instrumento económico y una manera de medir por qué distintas instituciones son implantadas en distintos países, en distintas colonias, ellos pueden demostrar que el efecto institucional tiene un papel muy importante en explicar por qué algunos países son más ricos hoy en día y otros más pobres, donde la mortalidad colonial era más alta, los países son más pobres hoy en día, y donde era más baja, los países tienden a ser más ricos. Y este efecto perdura en el tiempo y también aguanta muchos otros tests, una serie de pruebas econométricas, incluyendo otras variables, por ejemplo, orígenes coloniales, orígenes legales, temas como la actitud, clima, enfermedades actuales, religión, recursos naturales, calidad de las tierras, fragmentación lingüística. O sea, uno puede meter todas estas variables en las regresiones y el efecto institucional que ellos están identificando. Tomemos un paso para atrás y preguntémonos cómo investigamos semejantes temas, cómo hacemos preguntas que son útiles para investigar temas de desarrollo comparativo en el mundo y en el tiempo. Y también, una vez que tenemos una buena pregunta, ¿qué constituye evidencia convincente a favor de una u otra explicación? Y admitamos primero que la mayoría de las explicaciones en que podemos pensar son endógenas. Con eso quiero decir que no están basadas en factores que son realmente independientes en términos intelectuales o empíricos, sino que son endógenas a la cosa que estamos tratando de explicar. Los atributos culturales y nacionales tienden a cambiar en el tiempo, y argumentos que dicen lo contrario son esencialistas. O sea, por ejemplo, el tío aburrido que viene para la cena navideña e insiste que el problema que tenemos nosotros en este país es que somos corruptos, perezosos e indisciplinados, y si solo fuéramos más como los alemanes, que son trabajadores, disciplinados y honestos, nosotros tendríamos más desarrollo y nos iría mejor como país. Bueno, eso implica que las ventajas que tienen los alemanes, Alemania como país, es la alemanidad de su gente, ¿no es cierto? Porque si ser honesto, trabajador y disciplinado son características natas de los alemanes, son cosas básicamente alemanas. ¿Quién tiene esa alemanidad? Bueno, los alemanes tienen alemanidad. Entonces es un argumento circular, ¿no es cierto? Y que es demostrablemente falso si volvemos 400 años al 1600 y miramos a las áreas que se volvieron después Alemania, que entonces no era un país, no tenían un mismo idioma, porque hablaban distintos dialectos, muchas veces incomprensibles, no tenían una misma moneda y no tenían un mismo mercado ni un mismo gobierno. Eran una cantidad de principalidades y ciudades-estado, etcétera, que competían entre ellos. Nadie en el año 1600, mirando a Europa, pensaba Alemania es el país del futuro que va a ser el país rico y dominante. Las apuestas eran a España. Alguien mirando más al futuro veía Francia y quizás Inglaterra, pero nadie, los autores entonces, lamentaban la desorganización y el romanticismo y el fracaso económico de los alemanes. Segundo, la periodicidad es muy importante. Recuerden que hace 2050 años el estadista y pensante Cicerón decía que Gran Bretaña no valía la pena conquistarla por los ejércitos romanos porque era habitada por unos bárbaros, por una gente demasiado estúpida, incluso para ser buenos esclavos. Entonces, ¿por qué estamos mandando tropas a Inglaterra? Esa tierra no vale la pena. Durante los últimos 300 años nadie diría eso, pero Cicerón lo dijo y con alguna
con alguna razón hace 2000 años. Entonces la temporalidad es muy importante. Y para concluir, mi sugerencia es aplicar una modificación de lo que se llama The Lucas Critique, la crítica Lucas, de Robert Lucas, un economista de Chicago, que dice para temas netamente económicos, en modelos macroeconómicos en su versión, y yo quiero adaptar eso a argumentos de economía política de desarrollo, debemos especificar nuestros modelos en términos de variables estructurales profundos y no políticas o comportamientos que son transitorios. Entonces, usando esa crítica, ese criterio, la geografía es una variable estructural profundo que básicamente no se puede cambiar o no se puede cambiar con costos que son realistas, ¿no es cierto? Pero la geografía, si bien es estructural y bastante importante, lo que hace es proveer costos, determinar costos y oportunidades, pero no más. Recordemos que estos costos se pueden superar. Singapur tiene una geografía que en muchos sentidos es pésima para el desarrollo y de hecho tenía resultados absolutamente pésimos de desarrollo en el año 1960 y hoy en día es un país que ha superado de lejos a la madre Inglaterra en todas las tasas de desarrollo económico, humano, etcétera, que uno quiera. Segundo, geografías similares pueden tener resultados radicalmente diferentes. Comparemos el norte con el sur de Corea. Norcorea es uno de los países menos desarrollados en el mundo, pero tiene una geografía esencialmente idéntica a Sudcorea. Entonces la geografía impone costos y define oportunidades, pero no es determinante de resultados. Y por último, la última diapositiva, la cultura no es una variable profunda y estructural. La cultura es muy importante, pero para nuestros modelos de economía política del desarrollo, la cultura es muy difícil de especificar objetivamente. Los patrones culturales, las características de las gentes tienden a cambiar de una manera difícil de predecir, de una manera inesperada muchas veces. A veces hay aspectos culturales que perduran durante décadas o incluso siglos y después en esos mismos aspectos esa gente cambia rápidamente de una manera inesperada. Entonces es muy difícil de usar como una variable objetiva en nuestras explicaciones. Y por último, las instituciones sí son variables estructurales profundas, importan mucho porque determinan los incentivos y que en torno determina el performance, el rendimiento de las personas, de las organizaciones, de los gobiernos, de las empresas. Permiten que algunas naciones aprovechen lo máximo su geografía y sus recursos y sus oportunidades y en otros casos impiden a que esas sociedades aprovechen bien las oportunidades y las geografías que tienen. Entonces, para acabar, hemos mirado a las características globales de instituciones que promueven el desarrollo o no, y lo que les sugiero en lo que queda de este curso y más allá en sus estudios es profundizar qué son instituciones y qué significa las organizaciones que interactúan dentro de un aspecto institucional y cómo eso determina distintas tasas de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jean-Paul Fagué. Es un placer haberlo tenido con nosotros en el seminario. Interesantísima su ponencia. Muchísimas gracias. Creo que abre puertas a muchas dudas y muchas más investigaciones. Por desgracia no tenemos al público en vivo para las preguntas, pero bueno, de verdad un placer. Rápidamente nada más menciono, la semana que viene tendremos la mesa 3 y 4 del seminario. La 3 será Tribunales, Análisis de Texto con Edgar Franco de la Universidad de Michigan y la mesa 4 será Capacidad del Estado, Teoría de Juegos de Francisco Garfias de la Universidad de California en San Diego. Igual martes y jueves a las 6 de la tarde de la hora Ciudad de México. Y bueno, doctor Jean-Paul, un placer, de verdad, muchas gracias. Y bueno, esperemos poder contar con su presencia en algunas otras ocasiones. Muchas gracias por su participación y gracias a Stanford y a Alberto Calleros también por esta relación y generar esta maravillosa ponencia.
Gracias a ti, Natalia, y gracias al SECUR por la muy gentil invitación. Ha sido un placer, es un honor para mí participar en este curso de Camino Real de Tierra Adentro. El programa que ustedes han diseñado es fantástico, da mucha envidia. Me gustaría poder participar también como partícipe y como estudiante, y les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Ya le compartiré los links para que pueda ver las sesiones que guste. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas, todos y todes. Y gracias, doctor Jean Paul. Hasta pronto.